Vale, perfecto. Yo ya estoy por aquí. Quienes ya vayan regresando, por favor, si pueden poner una manita arriba, se los agradecería muchísimo. Va, perfecto. Vale. Ok. Perfecto, perfecto. Y vamos a dar un minutito más y continuamos. Ok, entonces hasta el momento no tienen ninguna pregunta. ¿Tienen alguna otra duda que les haya surgido ahorita durante el transcurso de que fueron a despejarse un ratito? ¿Que les haya quedado alguna preguntita? Ujú. Sí, justamente parte de, esencial de de la tabla intermedia es justo eso, evitar mucha redundancia. Y ahorita creo que con lo que vamos a ver de normalización, creo que va a quedar un poco más claro la parte de cuándo utilizar esa tabla intermedia. Pero sí, definitivamente es lo más, es como lo más, mm, ujú, sí, para que no tengas redundancia de información. Vale, entonces vamos a continuar. Déjenme encender la cámara por aquí. Y continuamos entonces con la clase, ¿vale? Espero que se hayan despejado un ratito, que hayan movido sus piernas, porque vamos a estar otro ratito por acá. Ok, tema súper importante también, que es la normalización. ¿Sí? Esto va muy, muy de la mano con el concepto de la relación muchos a muchos, porque generalmente van un tanto como de la manita, ¿sí? Es más como entender cómo es que nosotros podemos llegar a hacer que nuestra información, si a partir de lo que estamos viendo ya está estructurada, ir todavía más allá para que esté lo doble de estructurada, ¿sí? Por eso es que la normalización es un tema súper importante a tomar en consideración al momento de que nosotros estamos diseñando una base de datos. Generalmente van a poder ustedes encontrarse incluso pequeños sistemas de información donde casi toda la data que se está almacenando tiende a ser repetitiva, ¿no? Digamos, poniendo por ejemplo, ustedes tienen un sistema en donde una persona se registra y necesita colocar información como su ciudad o el país en el cual reside, ¿no? Si ustedes dejan sin normalizar esos datos, lo que puede llegar a ocurrir, poniendo un ejemplo bastante sencillo, es que cuando coloquen a lo mejor un estado, por ejemplo, una ciudad, como podría ser Ciudad de México, algunos van a poner CDMX, algunos incluso hasta le van a poner Distrito Federal, o sea, o si están en algún otro país que tenga una ciudad con un acento y otros se lo ponen sin acento, pues entonces van a tener ahí problemas con el normalización de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, cuando ustedes quieran ir a obtener toda la información o todas las personas que estén en una misma ciudad, pues no lo van a poder hacer, ¿no? Van a tener que hacer múltiples consultas con las diferentes variaciones que existen basándose en las diferentes formas que lo escribieron, ¿no? Entonces, la normalización nos sirve justamente para eso, para evitar redundancias y para que mantengamos la integridad. Esas son las palabras claves, ¿sí? Evitar redundancia y la integridad, ¿sí? Que en este caso la integridad es lo que brinda la confiabilidad en que esos datos realmente te están dando un valor a lo que tú estás haciendo, ¿no? Y que de cierta manera, pues no te están dando un chisme, ¿no? O sea, no te están mintiendo, sino que son datos que realmente están ahí y tú tienes 100% la fidelidad de que esos datos son reales, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir la normalización. ¿Pero qué es? ¿Sí? Principalmente la normalización es un proceso que se va o que vamos a utilizar para nosotros, además de que ya tenemos organizado de por sí al momento de que utilizamos una base de datos, nos va a permitir también para poder seguir organizando, estructurando
los datos de una forma eficiente y libre de redundancias, ¿sí? Esas son las palabras clave que siempre tenemos que tener sobre la mente al momento de que vamos a utilizar normalización, ya que a nosotros nos va a permitir mantener una eficiencia correcta de los datos que tenemos y sobre todo la integridad de la misma. Esta técnica se basa principalmente en una serie de reglas llamadas formar, formas normales, ¿sí? Ahí se me fue una R, pero son formas normales, ¿sí? Formas normales, desde las cuales nosotros nos va a permitir a que eliminemos de cierta forma anomalías y que mantengamos la integridad de los datos, ¿sí? Mantener la integridad de los datos, pues de cierta manera es que no tengamos información basura que al final no nos sirve de absolutamente nada porque tenemos mucho de mucho, ¿no? Que de cierta forma, como les mencionaba, cuando tengamos una ciudad que sea exactamente la misma, pero está escrita de diferente forma, pues ya tenemos ahí el primer dolor de cabeza, ¿no? Entonces, la normalización principalmente nos va a ayudar a eso, a evitarlo. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la normalización? Principalmente, y las principales que vamos a tener, es la reducción de la redundancia de los datos, ¿sí? Esa es la principal. Vamos a evitar tener repetidos los datos de muchos tipos, de diferentes maneras, y además también vamos a mejorar la consistencia y la calidad de la información, ¿sí? Sobre todo cuando estamos trabajando en empresas donde, por ejemplo, son como fintech o que tengan que ver con transaccionalidad. Generalmente la consistencia y la calidad de la información siempre son hacia arriba, ¿sí? Esas son las principales razones o cuestiones que debes de tomar en consideración al momento de generar algo. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a ayudar a que tengas consistencia y a su vez también confiabilidad por parte de tus usuarios que están utilizando tu sistema. Si de repente tus usuarios ven que esos datos son raros, que no le estás dando información correcta y así, pues lo principalmente que se degrada, pues es la confiabilidad que le pueden dar a tu sistema por parte de los usuarios y puedes terminar en que el usuario termine abandonando el sistema, que no lo utilice más, simplemente por el hecho de no confiar en lo que está viendo en ese sistema, ¿sí? También nos va a servir para simplificar consultas. Esto es principalmente para aquellas consultas que luego tienden a ser un poco largas, ¿sí? O que tienden a ser complejas, con mucha manipulación, con muchas condicionantes al momento de identificar datos, como lo que les mencionaba de las ciudades que pueden ser con acento, sin acento, que a lo mejor se les fue una N, que no lo pusieron completo, que tienen errores de typo. Entonces, evitar eso justamente te simplifica hacer consultas, ¿no? Y obviamente te ahorras muchísimo procesamiento de obtener esa información. También va a ser más fácil manipular los datos al momento de que requieras ciertas consideraciones al momento de solicitarlos. Y además va a ser más fácil darle mantenimiento y actualizarlos, ¿sí? Eso es lo principal, los principales beneficios que nosotros podemos tener al momento de utilizar la normalización. Pero, ¿qué rayos es la normalización, no? ¿De qué va? ¿Para qué nos va a servir o cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a verlo con unos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona la normalización. Vamos a poner este primer ejemplo que hasta pareciera que esto es un muñequito, pero esto ya es simplemente porque así salió. No, no es porque yo lo quisiera hacer así, simplemente salió. Pero esto es una persona, ¿no? Esta persona tiene diferentes propiedades, ¿no? En este caso tiene la propiedad país, tiene la propiedad nombre, tiene la propiedad apellido, tiene su propiedad dirección y tiene la propiedad ciudad, ¿no? Todos estos atributos constituyen a una persona, ¿no? Es la forma en la que identificamos que es una persona, ¿vale? Entonces, a través de la normalización, nosotros lo que podemos hacer es justamente hacer que la información se mantenga consistente, ¿no? Entonces vamos a ver un primer ejemplo de cómo veríamos esa información almacenada, ¿no? Supongamos que entonces tenemos la entidad persona y tenemos pues obviamente las diferentes propiedades, ¿no? Nombre, apellido, dirección, ciudad y país. El primero se llama Juan Pérez, vive en calle 123 en la ciudad de Madrid, en el país de España, ¿no? La segunda persona es María, se llama apellido Félix, calle 456 de la Ciudad de México, en el país México, ¿no?
La tercera persona pues, es Laura Sánchez, que vive en la ciudad de Michoacán y del país México, ¿no? Pero si observamos aquí, ya podemos ver una discrepancia de información. ¿Por qué? Porque este fulano vive, bueno, esta persona vive aquí en México con acento y esta segunda persona vive en México sin acento. Ahora, si vamos a la cuarta persona, podemos ver que él le puso MX, ¿no? Entonces, esta persona vive también en México, pero lo colocó con el código corto de México, ¿no? Y obviamente la otra persona, la final, pues sí vive en México, por lo tanto estas dos coinciden, ¿no? Entonces podemos ver acá que pues ya tenemos un problema, ¿no? Si yo aquí quisiera saber cuáles son las personas que viven en México, si lo hago primero consultando esto, me va a indicar que son dos, pero si lo hago con un acento, me va a indicar que fue una. ¿Cómo le hago para traerme a las tres personas realmente? Que serían cuatro, ¿no? Porque este también es una forma necesaria para poder indicar que también es de México, ¿no? Entonces, aquí tu consulta, pues ya se tiende a ser un poco compleja porque vas a tener que poner condicionantes diciéndole que todos aquellos que sean de este país, más de este país, más de este país, te los junte, ¿no? Y entonces ya le agregamos complejidad a la forma de ejecutar o de solicitar la información necesaria de una entidad, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir la normalización? Como les mencionaba, tenemos formas normales, ¿sí? Con las cuales nosotros tenemos diferentes niveles para ir haciendo la adecuación de nuestra entidad inicial para poderla ir adaptando para que sea más escalable y acorde a las consistencias e integridad que necesitemos de los datos, ¿sí? Generalmente se recomienda que sean máximo tres formas normales con las cuales podemos hacer dentro de la parte del diagrama, del modelo, ¿sí? Si hacemos un poquito más, empezamos a agregar a lo mejor mucha complejidad o mucha abstracción al proyecto, por lo que tiende a ser incrementar la complejidad del mismo, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad de hacerlo, pero lo más recomendable es solamente hasta tres, a menos de que haya la necesidad de que tengas que utilizar una cuarta normalización. Es muy raro y va a ser muy raro que llegues a una quinta normalización, pero se recomienda que sea hasta la tercera, ¿sí? Se recomienda que sea solamente hasta la tercera. No necesariamente tienes que hacer normalización y llegar hasta la tercera normalización, ¿sí? Es solamente si cabe la necesidad porque a lo mejor tu proyecto es muy escalable y necesitas que esto escale a una magnitud con la cual necesitas hacerlo, ¿sí? Porque quieres confiabilidad. Entonces es cuando lo vas realizando. Si a lo mejor a un inicio te funciona tal y como está aquí, vale, no pasa nada, no significa que tengas que hacer la normalización ahora. Pero ¿qué pasa si ya más adelante esto empieza a crecer? Entonces ya es cuando tiendes a necesitar hacer esas modificaciones, ¿no? Entonces haces la primer normalización y la empiezas a aplicar. Por eso es que muchos recomiendan que desde el momento en el que tú estás modelando una base de datos, pienses por lo menos en algunas normalizaciones que te ayuden a que esto ya sea escalable para tu siguiente nivel del negocio, ¿sí? Entonces, para eso nos van a funcionar estas normalizaciones. Vamos a hacer la primera, ¿sí? Vamos a hacer la primera normalización. ¿Cómo lo haríamos? La primera normalización que podríamos hacer, la primera forma normal con la cual podríamos hacer que la información sea más confiable, es mover los datos que creeríamos pueden ser repetitivos o que pudiesen estar asociados para poder reutilizarse o asociarse a entidades de forma aisladas, ¿no? Como lo que, por ejemplo, podrían ser la persona solamente tendría sus nombres, sus apellidos y algunos otros datos más que son específicos de la persona y otra entidad que pudiese ser la ciudad, ¿sí? Donde tendríamos el nombre de la ciudad y a qué país pertenece, ¿no? Entonces, en este caso, la persona ya no nos va a registrar esa información, sino que nosotros ya lo tenemos asociado en una entidad con la cual nosotros podemos cambiar la funcionalidad y decirle, ¿sabes qué? En lugar de que tú me escribas la ciudad, yo te proporciono cuáles son las ciudades que yo tengo registradas y selecciona estas de la lista, ¿no? ¿Para qué? Para que sea más confiable lo que llega hacia nuestros servicios a través de los datos, ¿no? Y a su vez, ¿qué pasa si, por ejemplo, la persona tuviese dos direcciones o yo quisiera poner tres direcciones? ¿Por qué? Porque a lo mejor el modelo de negocio me lo solicita. No voy a entonces a poner tres campos que sean dirección uno, dirección 2, dirección 3.
claro, lo podría hacer, ¿sí? Claro que lo podría hacer. Sin embargo, pues obviamente sería, pues, poner atributos ahí donde realmente los podría hacer en una entidad específica para que solamente me traiga ese dato cuando yo realmente necesite saber cuáles son las direcciones de esa persona. Si no, para qué me lo traigo? ¿Sí? Pues, ¿para qué se lo asigno? Incluso algunos solamente me van a poner una dirección y los otros dos campos van a quedar vacíos, entonces no me sirve de mucho. Para eso entonces hacemos la normalización de quitar ese atributo y meterlo a una entidad que se llame dirección. De momento no se preocupen por las relaciones, por cómo se pueden relacionar la información, cómo se va a conectar. Eso lo vamos a ver el día jueves, cuando ya estemos haciendo el ejercicio y empecemos a normalizar nuestros diagramas o nuestras ideas de proyecto para poder sacar pues todo esto, ¿no? Ya vamos a ponerlo ahora sí en práctica, ¿no? Lo que quiero es que quede claro cómo es que ¿de qué va el concepto de normalización? ¿No? En este caso estamos abstrayendo la lógica para hacer que la complejidad de cómo se constituye la información sea más simple y consistente e íntegra, ¿sí? Entonces acá ya tenemos la ciudad, tenemos la dirección y obviamente con esta normalización ya la persona puede tener tantas direcciones necesite o incluso si no tiene dirección no pasa nada, simplemente no va a haber direcciones asociadas a la persona, ¿sí? Y la persona va a estar pues asociada pues a una ciudad, pero ya esa ciudad ya es consistente para todas las personas que se registren. Ya no va a haber que una va a estar en México con acento y otra persona va a estar en México sin acento. ¿Sí? Ya vamos a tenerlo consistente. Sin embargo, aquí todavía tenemos un probable error humano, ¿no? Ya a lo mejor no vamos a tenerlo por parte de los usuarios, sino lo vamos a tener por parte nuestra, ¿no? Donde puede caber la posibilidad de que a lo mejor la ciudad no exista o probablemente la ciudad no esté registrada o probablemente la registraron dos veces. Pueden ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para decirle en caso de que yo requiera traerme, no sé, tráeme todas las ciudades correspondientes a México, ¿no? Actualmente, si hacemos esto, nosotros veríamos algo de este estilo ya con la información. Tendríamos la entidad de persona, donde solamente tendríamos a las personas, tendríamos la entidad de dirección, donde estarían todas las direcciones. Nuevamente les digo, no se preocupen por las relaciones, solamente quiero que entiendan el concepto de qué es la normalización y tendríamos la entidad ciudad, ¿no? Sin embargo, aquí podemos tener todavía una complejidad, ¿no? Puede que a lo mejor el error humano no exista y no ocurra esto, donde tengamos México sin acento y México con acento, y que todos sean México con acento, va, chido, perfecto, pero al final seguimos siendo redundantes, seguimos repitiendo México, 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 España, 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 Brasil, 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 Venezuela, Venezuela. O sea, seguimos repitiendo esas palabras. ¿Cómo hacemos para que ahí ya no tengamos que repetirlo? Simplemente es, esta ciudad pertenece a México, esta ciudad pertenece a Venezuela y ya no solamente lo registremos una única vez. Aquí, en ese sentido, hacemos una segunda forma normal. ¿Sí? ¿Para qué? Para ahora normalizar esa redundancia que hay en el país. ¿Sí? Dice por aquí Sebas, pero entonces hay que hacer una normalización por cada validación, una mayúscula, etcétera. No, principalmente donde haya las redundancias, y donde haya esas inconsistencias de datos, ¿sí? En tu caso, por ejemplo, si ves que un dato puede ser redundante, aquí probablemente haya la necesidad de hacer una normalización. Nuevamente, vuelvo a reiterar, a lo mejor para ti este tipo de estructura funciona, ¿sí? Y no hay la necesidad de hacer una normalización. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú ya lo tienes solucionado por código y dices, ¿sabes qué? Yo este dato ya lo tengo normalizado aquí a nivel de código y siempre va a llegar con acento, ¿sí? O sea, ya no hay la necesidad de hacerlo. Pero solamente en esos factores donde haya la redundancia y obviamente también que tengas inconsistencias en la información. Es donde puedes tomar la decisión de hacer una normalización. Eh, ¿Ibas a mencionar algo, Juan? Ujú. ¿Nos puedes explicar eso? Ujú, ujú.
¿vale? Sí, justamente es ahí donde ponemos en práctica esas palabras clave para poder identificar si vamos a hacer una normalización o no. Vamos a hacer una normalización siempre y cuando haya una redundancia, siempre y cuando haya inconsistencias que estén afectando la integridad de la información, ¿sí? Ya sea que a lo mejor tú quieres ser consistente en que siempre sea México, entonces tienes que buscar la forma de hacerlo. Nuevamente, como le comentaba ya a Sebastián, no necesariamente tienes que hacer la normalización, a lo mejor lo haces de diferente manera. No te interesa si los datos a nivel de entidad están repetidos. ¿Por qué? Porque la verdad es que ni me interesa en este momento. Pero a lo mejor si escalas a que van a ser muchos países, muchas ciudades, mucho X, cuando tengas que hacer alguna adecuación de esta información, solamente ponte a pensar en cuántos registros vas a tener que modificar. ¿Sí? Entonces es ahí donde tú puedes tomar la oportunidad y decir, ¿sabes qué? A lo mejor me conviene hacer una normalización o ¿sabes qué? La verdad es que ni la necesito en este momento, ¿sí? Para eso son las formas normales, para eso tenemos como diferentes etapas, para poder tú decidir hasta dónde quieres llegar a nivel de abstracción. Y obviamente aquí volvemos al mismo punto, la complejidad sigue creciendo porque ahora ya no vas a registrar las direcciones en la persona, sino que vas a registrar persona y las direcciones las vas a registrar en otro lado y las ciudades las vas a registrar en otro lado, ¿sí? Entonces ya incrementas la complejidad. Dice por aquí Miguel, entonces la normalización va a depender del modelo de negocio. En casos donde sea necesario puede quedarse en uno, efectivamente, ¿sí? Si a lo mejor tú en el proyecto que estás trabajando, imagínate que es un MVP en el cual tienes solamente que hacer ciertas cosas, como para qué voy a hacer una normalización hasta la tercera forma normal, cuando a lo mejor yo lo que quiero ahorita es testear y ver que funciona. Como para qué voy a hacer esa adaptación de la forma normal, ¿no? Entonces, lo que haces es solamente quedarte hasta una normalización que te ayude a una escalabilidad para el siguiente paso que vas a dar, ¿no? Pero a partir de ahí tú puedes seguir haciendo normalización, normalización, conforme haya la necesidad puntual de tu modelo de negocio, justamente. A partir de ahí tú decides si vas a hacer la normalización o no la vas a hacer basándote en las consideraciones, redundancia, consistencia e integridad de la información. Esos son los tres factores con los cuales tú puedes decidir si hacer o no una forma normal. ¿Va? ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Quedó claro el concepto de la primera forma normal? ¿Sí? Eso, vale. Perfecto. De igual forma, si tienen preguntas, suéltenlas, ¿eh? No pasa nada. Ok, vale. Ahora, ¿qué pasa si hacemos una segunda forma normal? ¿Vale? Vamos a evitar la redundancia, ¿sí? Vamos a evitar la redundancia que existe en país. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo una segunda forma normal de las entidades que tenemos hasta este momento, en la cual podemos hacer una segunda forma normal para quitar al país y hacerlo su propia entidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí en entidad de país podemos incluso ya hasta agregar otros atributos, ¿no? El nombre del país, el código del país, el código del número de teléfono del país, para poder hacer diferentes otros tipos de cosas, ¿no? Incluso la ciudad, podríamos poner la capital que corresponde a la ciudad, o sea, no sé, podríamos hacer muchas cosas más aquí en ciudad para poder hacer ese tipo de adecuación necesaria dentro del propio proyecto, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos la necesidad de hacer una segunda forma normal. Entonces, aquí ya tenemos país separado, tenemos ciudad separada, tenemos dirección separada y a la persona separada, ¿va? ¿Cómo veríamos ahora la información? Entonces ya evitamos la redundancia, ¿sí? Tenemos persona, que serían estas personas que están aquí. Tendríamos las direcciones que están registradas por parte de las personas que están a la izquierda. Tendríamos una colección o una entidad de países donde tendríamos ya registrados los países, ¿no? En este caso España, México, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, España, o sea, pero yo creo que ya lo repetí, ¿verdad? Entonces ya los tendríamos en una entidad. Ahora, en lugar de tener 5 registros de país, ahora solamente tenemos 2 registros de país. Y acá en ciudad tendríamos las ciudades
correspondientes que tendríamos registradas, ¿no? A lo mejor tienes todas las ciudades de España, tienes todas las ciudades de México, tienes todas las ciudades de Venezuela, o sea, tienes todo ya aquí aislado de una forma en la cual tienes una consistencia en que todos van a tener esa ciudad asignada porque tú ya la tienes asociada, ¿sí? Tú ya la tienes registrada aquí de forma que va a ser consistente. Todas tus personas van a estar asociadas a datos consistentes, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos ya una segunda forma normal con la cual tenemos ahora sí ya la conexión entre cada una de estas informaciones, ¿sí? ¿Vale? Con esto terminamos la parte de la sección de normalización, pero vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer las relaciones correspondientes a este diagramita para que nos quede un poco más claro cómo quedaría ya a nivel de relaciones, ¿sí? Con esto finalizaríamos la clase y el día jueves, ahora sí, vamos a hacer los ejercicios correspondientes a sacar todo lo que es correspondiente a la entidad diagrama, entidad relación y a hacer sus normalizaciones. ¿Va? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Ok? Déjenme moverme para acá y voy a hacerlo aquí en la parte de abajo. Solamente voy a copiar esto de aquí, esto de acá, esto de acá, para tener solamente las representaciones de cada uno de los conceptos que utilizaremos, ¿va? Ok, ¿vale? Perfecto, entonces vamos a colocar nuestras entidades, ¿sí? Tenemos nuestra entidad, vamos a hacer la segunda forma normal hasta donde lo tenemos. Y en este caso tenemos a la persona, ¿no? La persona va a tener un identificador, lo vamos a dejar tal cual así como lo conocemos, ¿vale? Va a tener un identificador, va a tener un nombre, va a tener una dirección, bueno, en este caso la dirección ya no estaría ahí, apellido, ¿sí? Apellido. em, ¿Qué le podemos poner? Un phone number, ¿sí? Número de teléfono y alguna otra propiedad que se les ocurra mientras hago la conexión. Igual me la pueden poner por ahí por el chat para que también participen. Vamos a poner la conexión de aquí a aquí, colocamos la relación de aquí a aquí, la conexión de aquí a aquí y la conexión de aquí a aquí. Déjenme quitarle las flechitas, ¿vale? Por aquí correo, exactamente, email, ¿vale? Ahí lo tenemos. Correo, ¿qué otro por ahí pusieron? Edad, con esos, ¿sí? Por ahí pusieron también el sexo, o sea, vale. Ya tenemos entonces aquí nuestra primera entidad, que sería la persona. Después tenemos las direcciones, ¿sí? Dirección, que en este caso podemos poner, generalmente cuando entramos a un sistema, registramos dos direcciones, que sería generalmente a veces la calle, ya después ponemos la colonia, entonces a veces lo ponen así como address 1, address 2, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y aquí van a poder ustedes identificar algo, ¿no? Luego, luego se ve. ID 1. Ponemos aquí, ahí está address 1, el ID, y ahí está. Ok, tenemos dirección. De momento con esto me funciona, incluso podría ser este código postal, ¿sí? Vamos a ponerle postal code, ¿listo? Ahí lo tenemos. La siguiente entidad, pues esa es la ciudad, ¿sí? Esta ciudad, pues vamos a ponerle un nombre. ¿Sí? Bueno, ya estoy combinando inglés con español, así que vamos a ponerle todo en inglés para que ya no haya tema. Last name, address, y aquí sería city. ¿Sí? El nombre, ok. De momento, creo yo que si vamos a seleccionar la ciudad directamente de un catálogo, entonces este postal code se lo colocamos a la ciudad.
¿sí? Ahí está. Y por último, tenemos el país, que en este caso sería este country, ¿vale? Sería nuevamente su nombre. Aquí también me faltó otra propiedad que es el ID. ¿Sí? A todo le vamos a poner identificador, ¿vale? Este sería el nombre. Tendríamos, hay algo que se conoce como country code, que es esto del MX, es BZ, etcétera, que son como esos elementos acotados del nombre del, ¿cómo se llama? Del nombre del país, o sea, su código representativo. Country code. Y el país, pues creo que ya, ¿no? Creo que con eso podría funcionar. Y bueno, su identificador, ¿no? Que nunca puede faltar. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos las entidades y tenemos las entidades. Ok, vale. Aquí ustedes entonces me dirán, a simple vista, así como pueden ver esta estructura, ¿ven de casualidad una entidad débil aquí? Si la ven, ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes de aquí, de lo que ustedes están viendo, que es una entidad débil? Así a simple vista, con lo que están viendo de los atributos, con lo que están viendo a nivel de entidades, para ustedes, ¿cuál sería una entidad débil? Venga, venga. Ujú, ok. Vale, por aquí dice Lisette address. Bueno, ahí Lucian borró el mensaje. Vale. Principalmente, como les dije, address, aunque nosotros sepamos que esto es una dirección, por sí misma los atributos no representan una entidad. O sea, no representan como tal el address. ¿Por qué? Porque no tiene muchos atributos que lo representen. Al final, esta dirección va a tener una ciudad y va a tener un country. Por lo tanto, estas dos entidades le van a compartir a address un atributo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues vamos a hacer el ejercicio. Vamos a poner por aquí. Déjenme mover esto nada más para acá para que no me estorbe. Vamos a poner una relación donde una dirección tiene ciudad. ¿Qué tipo de relación debemos colocar aquí? Para ustedes, ¿qué tipo de relación debería tener address con city? ¿Qué tipo de relación o cardinalidad tendríamos que colocar aquí? ¿Una dirección tiene muchas ciudades? ¿O una ciudad tiene muchas direcciones? De n a uno. ¿Vale? Ok. Efectivamente, podríamos tener una relación n a uno donde podemos decir que la ciudad tiene o pertenece, podríamos decir llamar la relación pertenece a muchas direcciones. ¿Por qué? Porque aquí al final se van a generar muchas direcciones y van a estar asociadas a una ciudad. Ahora, también lo que podríamos hacer es restringirlo, ¿sí? Restringirlo a que sea un uno a uno, a que una dirección siempre de lo siempre va a tener solamente una ciudad. ¿Por qué? Porque si no lo que vamos a estar diciendo es que en esta dirección que puede llamarse uno también va a estar en ciudad uno y aparte este dirección 2 va a estar también en ciudad uno cuando probablemente pueda ser medio extraño, ¿no? Entonces de aquí dependerá, justamente como mencionaba anteriormente Miguel, dependerá de la lógica de negocio que ustedes quieran implementar en el proyecto, ¿no? Por lo cual cualquiera de las dos es funcional
dependiendo de cuál es la necesidad real de lo que ustedes tienen, ¿no? En este caso lo podemos dejar como que una ciudad tiene muchas direcciones, ¿sí? O sea, podríamos dejarlo así sin ningún problema, ¿vale? Por lo tanto, como esta es la n, la entidad que tiene la n es la que realmente determina o la que está, vamos a llamarlo así como recibiendo el atributo de la otra entidad. Por lo tanto, este ID, vamos a decir que es el ID el que se comparte, sería el identificador que se comparte, ¿sí? Por lo tanto, al tener un dato compartido, ¿sí? Dice por aquí Ani, tengo una duda con el ID. ¿Es el mismo en cada entidad? No, son diferentes. O sea, cada entidad tiene su propio identificador. O sea, cada uno va a tener su propio ID. Ya sea que tú lo quieras llamar tal cual ID o le puedes poner un nombre más representativo como City ID o algo así. Yo generalmente lo hago así un poco para identificarlo de que este ID está asociado a este, pero no son exactamente lo mismo. ¿Sí? Ujú, ujú. Sí, podríamos ponerlo en cualquiera de los dos. Si a lo mejor en las ciudades queremos poner, no sé, o sea, es que no estamos poniendo municipios, ¿no? Generalmente no estamos poniendo municipios, sino solamente ciudades, digamos, representativas, ¿no? Pero sí, definitivamente podría ir o aquí o acá, dependiendo de la necesidad que se tenga. Pero lo podemos quitar, no pasa nada, y lo podemos poner acá para que sea más representativo, ¿no? Pero al final, sí o sí, esta entidad recibe el apoyo de la entidad fuerte ciudad, ¿no? Por lo tanto, la entidad dirección, y pues ahora sí que voy a tener que volver a hacerlo acá, este, se convierte en una entidad débil, ¿sí? Vamos a poner otra vez aquí la conexión, ponemos la conexión nuevamente aquí, la conexión aquí, la conexión acá y la conexión acá, ¿vale? Entonces ya tenemos la primera relación. Ahora vamos a poner la siguiente relación. ¿Cuál sería la relación entre una ciudad y un país? ¿Cuál sería la relación que ustedes colocarían aquí? Uno a muchos, ¿vale? Exactamente, exactamente. Y listo. Aquí justamente ya viene un poco a responder la pregunta que me hacías anteriormente, Sebastián, correspondiente a que si esto se convertía en algo así como una entidad de relaciones, ¿no? Aquí no lo hay, porque aquí al final esto no se convierte en una tabla intermedia, ¿sí? Aquí solamente es una relación de uno a muchos y de aquí no hay un muchos. Si hubiese un muchos, esta se convierte justamente en una tabla intermedia que comparte relación entre esta con esta. Pero aquí de cierta manera, vamos a decirlo que de forma representativa, no hay una relación directa de ciudad con una, perdón, de país con una dirección, ¿no? Sino que realmente quien trae la relación es la ciudad. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos la relación de que un país tiene muchas ciudades y una ciudad pertenece o está asociada a muchas direcciones, ¿sí? Pero si lo queremos ver de forma ya implementada, una dirección, pues sí tiene un país, ¿no? Así tiene un país. ¿Por qué? Porque está asociada a través de la ciudad, ¿sí? A través de eso es como podemos acceder a la información, ¿no? Y ahora, aquí sí vamos a tener algo bastante interesante, ¿sí? Y aquí es donde viene incluso otra normalización, ¿sí? Que esas no se las puse yo allá en el ejercicio, bueno, en la parte de la teoría, ¿no? Nosotros acá tenemos otra relación que hay entre estas dos entidades. Y aquí justamente volvemos al mismo punto de lo que mencionaba Miguel, de que depende de la implementación del proyecto. ¿Por qué? ¿Qué relación tenemos aquí entre dirección y persona? Para ustedes, ¿cuál sería la conexión que hay aquí entre dirección
y persona. Ujú, exacto. Ay, perdón. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos una relación de una persona tiene muchas direcciones. ¿Sí? O incluso si también tuviesen ustedes una restricción, nuevamente depende del tipo de proyecto que estemos trabajando, puede ser que una persona solamente pueda tener una dirección, como por ejemplo podría ser en una aplicación de banco donde solamente puedes poner una dirección, ¿no? No puedes poner otra dirección, al menos de que te... Ajá, exactamente, la dirección fiscal. Entonces, en esa restricción tú podrías hacer una conexión uno a uno para decirle, esta persona solamente puede registrarme una dirección, ¿sí? Pero si en dado caso tu proyecto necesitase o te diera la oportunidad de poner múltiples direcciones, entonces esta se convierte en una relación de uno a muchos, ¿sí? Y esta de aquí, que existe entre persona y con esta que está por acá, al final termina siendo una relación muchos a muchos, ¿sí? Y esta tabla de direcciones termina siendo una tabla intermedia o una entidad que conserva relaciones entre la persona y la ciudad en la cual está asociada esa persona, ¿sí? Aquí ya podemos ver una normalización más aplicada hacia la parte de las relaciones existentes entre algunos de los datos. Y justamente como les mencionaba en la parte de las desventajas de los diagramas de entidad-relación, generalmente entre más las relaciones crezcan y entre más las entidades sean, se convierte más complejo. Se vuelve más complejo de organizar y poder hacer que se vea bien, ¿no? Porque empiezas a tener muchas relaciones, empiezas a tener muchas conexiones, eh, empiezas a conectar datos de un lado a otro, muestras los atributos. Ahorita aquí tenemos muy pocos atributos, la verdad, porque al final las tablas o las entidades que tengamos generalmente van a tener o muy poquitos o demasiados atributos dentro, ¿no? Y eso también hace que pues un modelo de entidad de relación termine siendo difícil de interpretar, ¿no? Em, y pues listo, con esto entonces tenemos aplicado ya la parte de la implementación con las relaciones asociadas a las entidades. ¿Sí, Juan? Parecido a programación orientada a objetos como la abstracción. O sea, Ujú, vas abstrayendo funcionalidad, sí, la vas... es prácticamente el mismo concepto. ujú, sí, en definitiva. Sí, en Es definitiva. abstracción al final. Ujú. En definitiva, para quienes a lo mejor ya están un poco más familiarizados hacia el ámbito del desarrollo o programación, pues hay un ¿cómo se dice? Hay un modelo pues, que se llama programación orientada a objetos, con la cual nosotros siempre pensamos en tener como, vaya la redundancia, pues objetos, ¿no? Y con eso nosotros vamos abstrayendo cada una de las cosas necesarias para poder hacer que los objetos sean más permeables y puedan ser pues, adaptables, ¿no? Entonces, para quienes tengan conocimiento al respecto del programación orientada a objetos, pues sí es algo muy, muy similar. ¿Va? Listo, no sé si tengan alguna pregunta, quedó claro, van a repasar, van a echarle un ojito más a detalle para que quede más, más entendido. Em, no, hay que estudiar. Sí, 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 en definitiva. Vale, pues listo. Entonces, con esto ya tenemos la representación del ejercicio o de lo que estuvimos viendo durante el transcurso de la teoría, ¿sí? Por lo tanto, el siguiente sábado, por favor, a partir del ejercicio que les dejé el día de ayer, vamos a trabajar a partir de esos, ¿sí? Lo más importante es que ustedes sigan la forma de cómo generar principalmente identificar las entidades, ¿sí? Pero es el jueves, ¿no? En lugar del sábado. Perdón, no sé por qué estoy hablando de sábado, el jueves, ¿sí? El día jueves vamos a ver de eso, por lo tanto,
Si ustedes están trabajando en una idea, justo por ahí el día de ayer ustedes me platicaban al respecto de lo que están tratando de desarrollar, tráiganse esa información y empiecen a desglosarla, ¿sí? Saquen como cuáles serían como sus entidades. Todavía no saquen si quieren relaciones o si quieren avanzar, háganlo. Si quieren practicar, adelante. De todos modos, el día jueves vamos a estar haciendo ya la aplicación aquí en equipos para que se pueda ir entendiendo bien la parte de la ejecución del proyecto y a partir de ahí ya empezaremos a hacer las iteraciones necesarias. Si salen dudas, pues se las iré resolviendo. Les iré indicando, por ejemplo, no sé, si veo algo, les diré, oye, aquí puedes hacer algo y ustedes para que también puedan ir practicando pues todas esas implementaciones que vemos durante el transcurso de la clase, ¿va? Es sábado de Twitch. Sí, pero ya no he tenido oportunidad ahorita, pero a ver si lo retomamos. Va, pues listo. Entonces, vale, pues con esto cerramos la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, ¿sí? La verdad es que son temas bastante concretos, estos son bastante necesarios, porque al final, cuando lleguemos a la parte ya de implementación, porque al final hay dos tipos de diagramas de entidad-relación, ¿eh? Este es el que es más gráfico para cuando quieres enseñarle a alguien que no tiene ni idea de programación, que no tiene idea de cómo funcionan otras cosas, les enseñas esto y les queda totalmente claro cómo funciona, ¿sí? Entonces, eh, pues es justo y necesario aprenderlo porque les va a ayudar muchísimo a poder entender los sistemas o proyectos que ustedes lleguen a tener, ¿vale? Reaprendí conceptos que no entendía, pero usaba. Sí, No, a veces así así pasa. es, Ujú. así es. Y el Sí, ejemplo estuvo muy didáctico, o sea, muy común para todo. sí. Lo traté de hacer así porque justo, eh, nuevamente, todavía no entramos a nada de programación, o sea, no estoy hablando nada de programación todavía. Estamos hablando específicamente de conceptos que son necesarios de entender porque al final tenemos personas aquí que no son totalmente programadores o que no son totalmente del ámbito tech y que es necesario que los comprendan, ¿no? Entonces, por eso es que lo quise hacer de esta forma. Aunque si queremos ser muy exigentes, Mérida, por ejemplo, León, existe Ajá. en Venezuela y existe en España y existe en México. Sí. 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 Va, pues listo, perfecto. Pues ahora sí que muchísimas gracias por darse una vueltita por acá. Espero que les haya gustado muchísimo la clase. Nuevamente reiterarles, tenemos el canal de Telegram para cualquier duda o pregunta que puedan llegar a tener. En un ratito más estarán por ahí las grabaciones y reiterarles el ejercicio, por favor, para el día jueves, para que ya tengan al menos algo iniciado y que no empiecen totalmente desde cero y que aprovechemos totalmente la sesión práctica, ¿va? Muchísimas gracias, que pasen bonita noche y nos estamos viendo el día jueves, ¿va? Perfecto. Gracias, ya huele a frijoles en la casa. Vale, bonita noche, se la pasen muy bien, descansen.